desde hace meses. Se reveló esto en la filtración de los papeles del Pentágono en la primavera del año 2023, donde se hicieron públicos decenas de documentos de inteligencia de la cúpula de la OTAN, entre los cuales destacaban la presencia de tropas en suelo ucraniano, así como el espionaje a supuestos aliados. Estamos hablando de soldados de la OTAN, labores de mando, recabando inteligencia, lo cual supone intervenir directamente en la guerra y, por lo tanto, abrir la puerta a que Rusia pudiera atacar países europeos, que parece que ese es el deseo que tienen los gobernantes europeos, ¿no? A mí me preocupa mucho porque ahora mismo los principales enemigos de Europa son sus propios gobernantes, ¿no? Estamos hablando de que hay soldados, no se trata de contratistas privados, sino miembros de ejércitos, del servicio de inteligencia, trabajando para sus estados. Y según estos documentos, fechados el 23 de marzo del año 2023, ya ha llovido, Reino Unido sería el país con más soldados de élite allí, pero también tienen soldados Letonia, Francia, Estados Unidos y Holanda. Entonces ahora, cuando el New York Times publica la asistencia de bases secretas de la CIA a la frontera ruso-ucraniana, que llevan allí desde el golpe del Maidán, pues no nos podemos sorprender, sino preocupar. Y sobre todo exigir a nuestros gobernantes que abandonen su locura colectiva, que nos puede llevar a una guerra que no podemos ganar. Esto también hay que explicárselo al personal, ¿no? Sobre todo en el caso europeo. Luego, respecto a la cuestión de la economía de guerra, me parece muy importante destacar, porque no se le está explicando a la población lo que esto supone, ¿no? Supone incremento de la presión fiscal, reducción del gasto y la calidad de los servicios públicos, detraer recursos del consumo y de la inversión para dedicarlo a engordar a unas empresas del complejo militar industrial, a esas a las que ahora Úrsula les garantiza el negocio, le dice que van a tener un negocio sostenible porque vamos a firmar contratos para que estas empresas puedan comer y puedan conseguir parte del dinero que no han conseguido a través del mercado, y porque ellas no operan en mercado, sino que son un oligopolio que recibe el dinero directamente de los contribuyentes, y que en muchos casos, y esto no lo dice Úrsula tampoco, ni siquiera son europeas, porque están participadas por bancos de inversión y fondos norteamericanos. El mayor ejemplo de esto es el gigante alemán Rheinmetall, que está participado por fondos importantes de Estados Unidos. Es fundamental entender que los gobernantes europeos intentan usar al enemigo ruso como excusa para incrementar el gasto público, para instaurar los eurobonos como elemento fundamental de financiación, no solo de la psicosis bélica, sino de la supuesta emergencia climática y de la futura amenaza pandémica. Y van a usar a cabo, o van a llevar, o van a generalizar esa estrategia del COVID para ir minando lo poco que queda de soberanía fiscal en la eurozona, mutualizando la deuda, lo decía ayer también el gobierno de Francia, de forma que se lleguen a esos Estados Unidos de Europa dirigidos por una élite burocrática que no ha votado a nadie, que tiene más similitudes con la estructura de Estado de las dictaduras del siglo pasado que con las democracias liberales, pero eso sí, nos van a decir que es por nuestro bien, que la economía resurgirá valiéndose además del desconocimiento económico, no solo de la población en general, sino de un mundo académico que está secuestrado por este pensamiento único tecnocrático, de corte planificador y liberticida, y luego unos agentes financieros que aspiran a saquear, como digo, el ahorro de los ciudadanos. Eso es lo que quieren Ursula von der Leyen, Bruno Le Maire, Macron, Mario Draghi, que también resurge ahora para liderar esta dictadura económica en Europa, y veremos, y esto también hay que decirlo, ¿no?, ¿hasta cuándo podemos denunciarlo? Porque... Convocatoria electoral, y Meta ya ha dicho que va a formar un equipo para hacer frente a los contenidos engañosos hechos con inteligencia artificial. No sé hasta qué punto se puede hablar, o quieres hablar de esa posible, ¿no?, una censura electoral que podría defender el bipartidismo. Claro, es que nos están diciendo que hay una injerencia rusa o de terceros países, de China también, ¿no?, a la hora de determinar cuál es el resultado electoral en las elecciones en las democracias liberales, y estamos viendo cómo empresas de Silicon Valley son los que están realizando esa injerencia para eliminar los mensajes que consideran que no son adecuados. Y en el caso del gobierno alemán, el Ministerio del Interior acaba de aprobar una normativa que va a perseguir a todo aquel que cuestione el pensamiento único, incluso interviniendo cuentas bancarias utilizando los servicios de inteligencia e intervención judicial. Y le estamos yendo a un mundo de dictadura, y hay que decirlo. Facebook se va a encargar de censurar contenidos en la campaña electoral de las elecciones europeas. Según la red social ahora llamada Meta, la compañía lleva ya tiempo preparándose para estas elecciones del Parlamento de la Unión Europea, y con la excusa, como digo, de preservar la integridad de las elecciones, bueno, pues lo que van a hacer es interferir en ellas. Pero es que esto lo ha admitido el propio portavoz de la compañía, Marco Pancini, lo ha publicado en su blog corporativo, en el blog de Meta, diciendo que desde 2016 ha invertido en la compañía 20.000 millones de dólares, un ejército de 40.000 personas y 15.000 revisores de contenido, censores profesionales, para revisar todas las publicaciones que se hagan en Facebook, en Instagram, en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea, con la mirada puesta en esa supuesta injerencia rusa. Y a medida que se acerquen las elecciones, la empresa va a activar un centro de operaciones electorales específico para la Unión Europea, con agentes de inteligencia y personal dedicado a la guerra psicológica, para detectar supuestas amenazas potenciales.
para que no votemos mal, señores de Meta. Díganos ya lo que tenemos que votar y vamos con el sobre. Esto consiste en silenciar publicaciones. Un software de censura que establece cuándo se le quita la voz, ¿no?, a una persona. Y luego el manido recurso de las organizaciones de verificación, los famosos fact-checkers, que todas cuelgan de una red que se llama la red de Pointer Institute, toda la red internacional de supuestos verificadores de contenido que son censores profesionales en el siglo XXI y que se ha demostrado en los últimos 2 o 3 años cómo han participado en tareas de propaganda. ¿Y quién está manipulando las elecciones? Pues el algoritmo o los dueños del algoritmo que están peinando, por ejemplo, ahora lo que estamos diciendo tú y yo en este programa. Y que cuando se suba a las redes sociales, pues aparecerá un mensajito debajo estableciendo si Lorenzo Ramírez es un enemigo del pueblo, un tipo peligroso que tiene que ser detenido. Como no seamos claros a la hora de denunciar esto, nos va a pasar como en las dictaduras de los años 30 del siglo pasado, que cuando nos demos cuenta ya tendremos encima esta dictadura. Es que además, en el caso de Meta, es que además el escándalo famoso de Cambridge Analytica, que reconoció en 2018 que la compañía había interferido en más de 200 elecciones en todo el planeta. ¿Lo van a volver a hacer en las elecciones europeas? ¿Nos van a decir lo que tenemos que votar, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hablar? Es importante que alcemos la voz, porque muchas personas por miedo no lo hacen, ¿no? Algunos estamos aquí para que nos partan la cara, bueno, pues para eso estamos, también es nuestra labor y es nuestro trabajo, pero tenemos que ser muy claros y decirlo. ¿Qué pinta una empresa estadounidense de Silicon Valley certificando lo que se puede o no decir en redes sociales en la Unión Europea de cara a unas elecciones europeas? Tienen miedo, como bien planteabas al principio en tu pregunta, de que el bipartidismo pues pueda desaparecer y por eso pues intentan a toda costa defenderlo. Ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, publica un tuit el sábado, pueden verlo en el vídeo, un vídeo de 1 minuto y medio, en el que dice esta auténtica salvajada, que nos plantea además por dónde viene el euro digital, por mucho que nos lo quieran negar, que nos plantea por dónde viene el wallet digital, por mucho que nos lo quieran negar, y que nos plantea por dónde va a venir que van a hacer lo que les da la gana con nuestro dinero. Repito, van a hacer lo que les da la gana con nuestro dinero en cuanto al euro digital y las monedas digitales de los gobiernos, las CBDCs, estén. Y si no, miren, el vídeo lo pueden ver, pero se resume perfectamente en el tuit de Bruno Le Maire. Decenas de miles de millones de euros permanecen inactivos en las cuentas bancarias de los europeos. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? Decenas de miles de millones de euros permanecen inactivos en las cuentas bancarias de los europeos, de los ciudadanos europeos. Mis propuestas para ponerlas al servicio de nuestras empresas y, lo mejor de todo, de nuestra soberanía. Oiga, ¿está planteando Bruno Le Maire una incautación de las cuentas, del dinero de los europeos en las cuentas de los bancos, que ahora mismo pueden tener la protección de la entidad privada cuando esto sea el euro digital? ¿Qué protección hay? Oiga, fuera. ¿El dinero a dónde? Dice en el vídeo que el dinero debería estar caminando, en lugar de estar ahí parado sin hacer nada y sin nada, ¿no? Debería caminar a la inversión contra el cambio climático y a la inversión en la inteligencia artificial. Espera. Que Europa es incapaz de vertebrar una industria de la inteligencia artificial aún metiendo dinero, 750.000 millones en todo ese entorno de COVID, post-COVID, para cambiar la industria europea, pero el dinero que tienen los ciudadanos europeos en el bolsillo sí debe caminar, pero fíjense la salvajada, que este tío es ministro de Economía en Francia, debe caminar al servicio de nuestras empresas, ¿cuáles? ¿Las públicas o las privadas? Y debe caminar al servicio de nuestra soberanía. El dinero en el bolsillo de los ciudadanos europeos no es donde tiene que estar. Tiene que estar al servicio de nuestras empresas y... Perdón, que no sé si usted se está enterando de lo que está diciendo Bruno Le Maire, pero lo que está diciendo es que su dinero en la cuenta bancaria puede ser desamortizado, incautado, llámele X, puede tener fecha de caducidad. Oiga, usted